Llega el mes que todos están hablando de la declaración anual de impuestos y sé que hay muchas dudas y vamos a revisarlas. Desde quiénes tienen que presentar declaración o si invertiste en CETES o en SOFIPOS como Nu, como Story, también tienes que presentar declaración y pagar impuestos. Y es más, también hablaremos del proceso para obtener una devolución de impuestos, tal como lo escuchas, en lugar de pagar impuestos, que en tu proceso de declaración te hagan una devolución con un saldo a favor que tuviste que haber hecho para ello. Entonces vamos a empezar por ahí definiendo qué es esto, el proceso de declaración anual, tal cual es un proceso que, como lo dice el nombre, se hace una vez al año y ahí le vamos a reportar al SAT toda la relación que tuvimos de ingresos, de gastos y ciertos gastos autorizados que se llaman deducciones. En pocas palabras, es como una rendición de cuentas. SAT, esto fue lo que gané, esto fueron algunas cosas que gasté, estas fueron las inversiones que tuve, estos son los impuestos que ya pagué, saquemos cálculos y veamos si te debo más impuestos o incluso si puedo tener un saldo a favor. Y toma nota de estas fechas clave. Cuando se presenta la declaración, para el caso de las personas físicas, es decir, que no eres una persona moral, no eres una empresa, se presenta del 1 al 30 de abril. ¿Y qué reporte vas a presentar? Lo del año anterior. Todos los ingresos que se tuvieron del 1 de enero al 31 de diciembre, en este caso, por ejemplo, el 2024, en la fecha de abril del 2025. Y siempre vamos un año vencido. En el mes de abril se presenta lo del año anterior. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada. Te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Pero antes de que te me espantes, no todos están obligados a realizar este proceso, solamente algunos casos muy particulares. Y es que si lo piensas de esta manera, muchos ya pagan sus impuestos, por ejemplo, en su sueldo, en su salario. Ya te llega el pago descontado de impuestos porque la empresa ya hizo esa retención y ya la enteró, ya la pagó al SAT. Ahora bien, en la ley hay casos muy particulares señalados de quienes están obligados a presentar una declaración anual. Es muy específica y los vamos a ir revisando punto por punto. Empecemos por este punto, el nivel de ingresos que tuviste el año pasado. Ganaste más de 400,000 el año anterior, te toca presentar declaración anual. Oye, no gané más de 400,000, ya saqué la suma de cuánto gané y alguien diga, gané 200,000, 300,000, bueno, no estás obligado hasta este momento. ¿Tuviste 2 o más patrones en el año? Bueno, puede haber personas que tengan 2 empleos o que en una parte del año tuvieron uno y luego se cambiaron a otro empleo. El punto número 3 es interesante, lo vamos a comentar. Tú lo solicitas a la empresa. Hay personas que dicen, yo quiero hacer mi propia declaración, sobre todo ahora que lleguemos a la parte de gastos deducibles para buscar un saldo a favor. Esto va a tener mucho sentido para ti. Cuarto punto, dejaste de trabajar antes del cierre del año, antes del 31 de diciembre. Aquellos emprendedores que trabajan bajo el esquema de honorarios o quienes recibieron ingresos por jubilación, pensión o liquidación. Y este listado son algunos puntos comunes. Hay más motivos y casos muy particulares. Por ejemplo, emprendedores en el régimen de actividad empresarial o aquellos que invirtieron en la bolsa, compraron acciones, ETFs, tuvieron ganancias por dividendos, por la venta de acciones, también deben de presentar una declaración. Ahora quiero que veamos este texto donde nos menciona el mismo SAT, donde no estamos obligados a presentar la declaración, siempre y cuando los ingresos acumulables del ejercicio, la suma no exceda de 400,000, lo veíamos, alguien en 300,000, 200,000 acumulados, y siempre que los ingresos por el concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos. Es decir, tenemos dos cantidades a observar, a cuidar. 400,000 pesos en los ingresos acumulables del año y si invertiste, por ejemplo, en CETES, en pagarés bancarios, en algunas SOFIPOS y tuviste intereses, ahorita explico lo de intereses reales, que no excedan los 100,000. Aquí está el resumen con los 2 puntos. Pregúntate si alguno de estos 2 tú lo excediste. Bueno, tendrás que presentar la declaración y este concepto de intereses reales es descontando la inflación. Este caso que vamos a ver aquí no es un ejemplo exacto, es otra metodología ya en la práctica, pero es un aproximado. Vamos a suponer que obtuviste una tasa de rendimiento del 10% en alguna inversión, pero las cosas subieron de precio un 4%, entonces tú no ganaste los 1,000 en este ejemplo. Le restamos lo que subieron las cosas, de intereses reales serían 600. Dicho de otro modo, tendrías que haber ganado no solamente 100,000 de intereses, incluso más considerando el efecto inflacionario para que cumplas con esa regla. Deducciones personales. Este concepto es clave para aquellos que están buscando tener un saldo a favor.
Y esto es algo que no solamente aplicó el año pasado para esta declaración, es algo que puedes aplicar también este año para el que sigue y así por muchos años. Las deducciones personales llevan muchos años existiendo, yo las he aprovechado porque está tipificado en la ley. Revisemos a qué se refiere este concepto de deducciones personales. De entrada son gastos que probablemente ya hagas. Ahorita que veamos el listado puede que digas, ay, este gasto yo ya lo realizo de por sí, y te permiten reducir el monto de ingresos sobre el cual están calculando tus impuestos. Dicho formalmente, reducir tu base gravable. En pocas palabras, pueden ayudarte a reducir el impuesto por pagar o incluso a tener un saldo a favor. Hay que recordar que aquí en México existen unas tablas donde entre más ingresos tengas, el porcentaje que te puede corresponder a pagar de impuestos puede ir creciendo. Es una tabla que va creciendo con los ingresos y entonces, si tú le demuestras al SAT que hiciste alguno de estos gastos, puede disminuir la cantidad, la base sobre la cual calculan tus impuestos y eso contribuye a lo que decíamos, incluso tener un saldo a favor. Y todo esto es completamente legal, está en la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 151, ahí menciona la existencia de este concepto de deducciones personales. De entrada, estos gastos, el SAT nos va a pedir comprobarlos y debe haber un documento oficial, una factura, una constancia que nos permita demostrar que hicimos nosotros este gasto. Entonces, para ello debemos usar medios electrónicos de pago. Depende de cada caso, pero bueno, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, de débito, es decir, no pagos en efectivo. Y aquí les va el listado, presta atención, revisa si tú hiciste o recurrentemente haces uno de estos porque puedes estar aprovechando este tema de las deducciones y posibles devoluciones de impuestos. Aquí lo tenemos: honorarios médicos, dentista, psicólogo, nutriólogo, gastos hospitalarios, lentes ópticos, gastos en enfermería, análisis clínico, gastos funerarios, donativos, colegiaturas con ciertos límites, transporte escolar obligatorio, prima de seguro de gastos médicos mayores, intereses reales de un crédito hipotecario, del Infonavit o un crédito bancario, incluso, como hemos visto en este canal, inversiones específicas para el retiro, aportaciones complementarias a la Afore o en planes personales de retiro, los PPRs. Observa cómo son gastos que pueden ser bastante comunes, que alguien diga, oye, yo estoy yendo al nutriólogo, al psicólogo, o tuve algún tema médico, o tengo mi seguro de gastos médicos mayores, un plan personal de retiro que ayuda a contribuir para tu futuro y además lo puedas hacer deducible para buscar un saldo a favor. Cada caso particular puede tener ciertas reglas, ciertos límites. Te voy a hablar ahorita de algunos conceptos generales. Pero en el mismo artículo 151 que habla de estas deducciones, lo puedes consultar, este documento es público, que podemos encontrar que también nos habla de un límite en lo general, y ese límite son o 5 UMAS, unidades de medida y actualización, ahorita vamos a explicar qué son las UMAS, o el 15% de tus ingresos acumulables al año. Es decir, cada año podemos hacer esta operación para restar a nuestra base gravable y buscar este saldo a favor, pero si alguien tuviera muchos ahorros y dijera, oye, es que voy a gastar mucho en gastos médicos o voy a invertir mucho en mi plan de retiro o algo en especial, te dice la ley, oye, existen ciertos límites. ¿Y cuántos son estas 5 UMAS? 5 unidades de medida de actualización, es un dato también público que lo puedes buscar en la página del INEGI, pero aquí te doy el dato. En el 2025, 5 UMAS equivalen a 206,367 pesos. Y va a aplicar el menor de estos dos datos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Alguien que gana 300,000, el 15% de sus ingresos son 45,000. También ya conocemos el límite de las sumas. ¿Cuánto aplica ahí? El menor, los 45,000. Una persona que gana en el año 1,000,000, el 15% son 150,000, pues también va a aplicar ese límite. A alguien que ya gane 1,500,000, en este caso el 15% son 225,000, como las 5 UMAS es el dato menor, va a aplicar ese dato de 206,367. Llévate en mente la regla del 15%, pero si tus ingresos son elevados, bueno, llévate el límite de los 206,000 aproximados. Pero aquí te va una ventaja bien interesante. Invertir en un plan personal de retiro, eso se cuenta aparte, no entra dentro del 15% que acabamos de revisar. También está en el artículo 151, donde menciona justo los planes personales de retiro. Ahí el monto de la deducción que se refiere a esa fracción será del 10% de los ingresos acumulables del contribuyente. Mire entonces nada más qué cosa tan bonita, tenemos el 10% para los planes de retiro y el 15% para otras deducciones. En algún caso, con buenas estrategias, podrías estar haciendo deducible el 25% en total. Yo, por ejemplo, hago deducible. Ahí te va mi listado personal, mi plan personal de retiro. Y por otro lado, tengo un seguro de gastos médicos mayores, un crédito hipotecario, psicólogo, nutriólogo,
No todos los años, pero también he llegado a meter algún gasto en particular de algún honorario médico. Y aprovecho para recordar, si tú estás viendo toda esta información y aún no estás aprovechando el hacer deducible, por ejemplo, un plan personal de retiro, te recuerdo que aquí puedes tener consultorías gratuitas, son personalizadas, son online y tengas una sesión en el día y horario que mejor te quede para explicarte con detalle cómo funciona un plan personal de retiro, un PPR, y puedas aprovechar esto en los siguientes años. Esto te digo, yo llevo muchos años aprovechando y teniendo este saldo a favor. Permíteme hacer una aclaración importante. Este tema de las deducciones personales no aplica para aquellos emprendedores que están en el nuevo régimen, relativamente reciente, régimen simplificado de confianza, Recicco. Tú sabes si eres Recicco porque es un estilo de emprendedor, pero sí aplica para muchos otros casos. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, estás en el esquema de sueldos y salarios, se aplica. Si estás como emprendedor en actividad empresarial, también aplica. Y es que acuérdense que existen muchas maneras de estar dado de alta con el SAT, existen varias clasificaciones. Entonces también hay que recordar que depende cómo estés dado de alta tú en el SAT, también las reglas van a ser muy diferentes. Por ejemplo, el esquema de sueldos y salarios ya vimos que hay casos donde aplica o no hacer una declaración una vez al año. Hay otros regímenes como el que yo estoy, actividad empresarial y profesional, donde incluso tenemos que hacer declaraciones de manera mensual adicional al anual. También está el tema del reciclo que te comentaba. Y bueno, hay otros casos, por ejemplo, de arrendamiento, de adquisición de bienes, intereses, dividendos, plataformas digitales. De hecho, aquí lo podemos ver ya oficial en la página del SAT. Aquí están los diferentes regímenes, es decir, formas en las que puedes estar dado de alta y cada uno puede tener diferentes obligaciones. El simulador del SAT. Como lo dice el nombre, existe un simulador que te permite saber, entre otras cosas, qué ingresos y deducciones ya te reconoce el SAT. Mucha información ya viene precargada, los bancos hablan con el SAT, también por ejemplo las instituciones de planes personales de retiro, cuando pides alguna factura, hay muchas cosas que ya están todo ahí conectado y te puede dar una pista si tendrás un saldo a favor, que pagar algún impuesto, ver si te falta alguna factura, algún comprobante de tus deducciones personales. Aquí te compartimos también algunos pantallazos del portal, aquí te vas a continuar al sitio, acto seguido le das clic ahí donde menciona declaraciones para personas y aquí tenemos en el punto número 5 en esta pantalla que dice en línea, punto número 5, consulta el simulador para tu declaración anual del año pasado. Luego podemos ir ahí donde dice presentar declaración y tenemos ahí en la parte de arriba cuáles son los ingresos que vas a declarar y ahí están los diferentes regímenes que hablábamos, sueldos y salarios, por intereses, dividendos, arrendamiento, etc. Y aquí tendremos un resumen, por ejemplo, de los datos de la persona que está haciendo este proceso, tenemos cuáles son sus ingresos acumulables, los impuestos retenidos y tenemos diferentes campos. Este, por ejemplo, es el caso de un miembro del equipo que nos compartió estos datos simplemente para fines del ejercicio y vamos a poder ver ahí también las deducciones personales. Si tuvo por honorarios médicos, gastos dentales, hospitalarios, si tuvo por intereses reales, aportaciones al plan personal de retiro, cuál es el monto total deducible va a estar ahí en la parte de arriba. Tendremos este campo con facturas identificadas como posibles deducciones personales y nos dice, a continuación se muestran las facturas del SAT tienen identificadas como posibles deducciones personales. Favor de verificarlas antes de enviar tu declaración y ahí vendrá el detalle. La anterior era el ejemplo del plan personal de retiro, también aquí aplica por ejemplo de los honorarios médicos y van a venir ahí detalladas. Y una pregunta que seguramente te estás haciendo es, bueno, ok, se hace esta declaración y si llego a tener el saldo a favor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí viene la buena noticia. Se dan un plazo de hasta 40 días hábiles. En mi experiencia suele ser mucho más pronto. Yo he tenido devoluciones, por ejemplo, a los 5 días, a los 10 días hábiles después de hacer la declaración. También depende cuándo hagas la declaración. ¿Y cuál es el resultado? Que tal cual te hagan, en caso de tener un saldo a favor, una transferencia a tu cuenta bancaria. Registras una cuenta clave donde mandar el pago y puedes tener esta transferencia bajo este concepto de Hacienda te devuelve. Ojo, también hay personas que puede ser el caso contrario, donde les salga un saldo a pagar y tal cual les salga una línea de captura y tengan hasta el 30 de abril para pagar sin recargos. Y esto puede ser por varios factores, que ya lo que te retuvo la empresa no fue suficiente y aún hay que pagar un adicional, o quizá estamos hablando de otros efectos como las inversiones que realizaste, tu negocio, que estén generando un saldo a pagar y si tuviste estas deducciones personales,
contribuyen a bajar el impuesto que tendrías que pagar, pero al final a algunos no les sale este saldo a favor. A mí me ha salido saldo a favor en los últimos años, pero hay que ver toda la parte integral. Por ejemplo, justo hablemos del caso de las inversiones. Impuestos en inversiones. Veamos algunos casos prácticos, sencillos, de algunas inversiones y qué impuestos ya se pagan y si se tiene que pagar algo adicional. Por ejemplo, revisemos el caso de los CETES o los pagares bancarios. En el artículo 54 de la misma ley, la ley del impuesto sobre la renta, se habla que ya hay un pago provisional que hay que hacer de impuestos y que esta retención la van a hacer, te adelanto, en automático las plataformas. CETES directo o si inviertes en un banco, cuando te pagan los intereses te hacen la retención. Para que sepas, esta retención provisional en el 2025 es del 0.50%. Y esta retención es distinta en cada año. Llevamos 2 años consecutivos hablando del 0.50, pero hay años donde ha sido menor, incluso un 0.08. Hay años donde ha sido mayor, como el 1.45. Esta retención es relativamente pequeña. Por ejemplo, alguien que haya invertido 60,000 pesos, por poner un ejemplo, y tiene una tasa de rendimiento del 10%, pues la retención del 0.50 es solamente de 300 pesos, mientras que el rendimiento fue de 6,000. Y recuerda que las instituciones financieras te van a entregar una constancia justo de la retención que hicieron. Por ejemplo, en el caso de CETES directo, entras en la sección de allá arriba donde puedes desplegar un menú, se despliegan estas opciones y ahí te vas a la consulta de documentos y aquí tendrás diferentes opciones: la constancia de retención de intereses, retención consolidada, información referente a la operación. Y el objetivo es que obtengas este documento donde ahí va a estar el detalle de cuántos intereses te pagaron en términos nominales, en términos reales, es decir, ya descontando la inflación, y también no solamente los CETES, por ejemplo, de otras inversiones como Bondía. Y vale la pena aclarar algo: esta retención que te hacen provisional es la que puede aplicar para todos aquellos que no están obligados a presentar declaración anual. Si presentas declaración anual, los ingresos que hayas obtenido por los intereses se acumulan a todos tus ingresos y depende de qué tasa fiscal tengas. Puede que tengas que pagar un poco más, por eso lo mencionábamos hace rato, que puede que no siempre sea un saldo a favor y también haya un saldo a pago. Ahora bien, con las SOFIPOS como Nu, como Story, Clar, Finsos, la historia no es tan distinta porque también son intereses del sistema financiero. De hecho, acabamos de subir un video bastante completo que se llama Guía a Impuestos para Principiantes, donde tocamos este tema de los CETES y las SOFIPOS con más detalle. Y ahí justo detallábamos que existe un límite exento en las SOFIPOS cuando el saldo promedio diario no excede los 206,367 pesos para este año. Y ya cuando se hay excedentes, el tratamiento es muy similar al tema que ya vimos con los CETES. Tema importante, también las SOFIPOS te entregan una constancia de retención donde va a estar ahí el monto total de la operación, la parte exenta, las retenciones que te hicieron, y cada SOFIPO te debe entregar esta constancia. El proceso va a ser diferente en cada institución financiera, pero en teoría debe ser algo bastante intuitivo, o puedes contactar a su área de soporte. Aquí te dejo, por ejemplo, los pasos en el caso de Nu. Desde la aplicación te vas a la sección de estados de cuenta, justo ahí tienes en pantalla el paso número 1. Luego seleccionamos donde dice constancia de ingresos y retenciones, es el paso número 2. Y paso número 3, eliges la del 2024 y lo confirmas con tu número secreto. Y así va a aplicar esto con cada institución financiera que tú tengas. Por ejemplo, una casa de bolsa GBM donde se compran acciones, ETFs, fibras, también vas a poder descargar tus constancias. Ahora bien, hablando de las inversiones que tienen beneficios fiscales, yo te mencioné hace unos momentos que había 2 que tenían un límite diferente del 10% de tus ingresos acumulables del año. Y esto ya lo hemos hablado en otros videos. Un plan personal de retiro es un esquema de inversión, es regulado, se abre con instituciones financieras reguladas, tienes un asesor dedicado y ahí se escogen diferentes inversiones. Hay planes de retiro de muchísimos estilos, algunos que invierten en inversiones tipo CETES, tipo de bonos, en la bolsa, puede ser la bolsa mexicana, la bolsa de Estados Unidos, la bolsa europea, portafolios mixtos. Ahí se hace un ejemplo muy personalizado. Algunas consideraciones o características: bueno, se tiene el efecto del interés compuesto de la reinversión a lo largo de los años y se tienen 2 beneficios fiscales. Uno, que lo puedes meter como gasto deducible y eso contribuye a tener un saldo a favor. Esta es la que yo creo en lo personal, en mi caso, ha contribuido a que me devuelvan más impuestos cada año. Y también se puede sacar el dinero que se junte para tu retiro de manera exenta de impuestos. E insisto, hay muchas metodologías y estrategias en planes de retiro. Aquí algunos populares que yo utilizo: invertir, por ejemplo, en empresas tecnológicas, en el Nasdaq 100, en las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, con exposición al S&P 500. Portafolios también existen más conservadores que invierten en inversiones estilo CETES. Y de igual modo también te va a entregar tu constancia. Este es el ejemplo de un miembro del equipo, donde podemos ver que donde tenga su
PPR te va a decir justamente, tienes una constancia de aportaciones donde se abrió el plan de retiro y ahí está definido, es un plan personal de retiro, monto total de las aportaciones actualizadas en el año inmediato anterior para el plan personal de retiro, en este ejemplo en particular, 24,000, y está facultado, ya lo ves ahí abajo, bajo el artículo 151 para hacerlo deducible. En resumidas cuentas, es un proceso donde tú vas invirtiendo para la etapa de tu retiro, vas poco a poco, no se tiene que tener una gran cantidad desde el inicio, puedes ir dando aportaciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, ir poco a poco, se va juntando una cantidad, tienes una inversión y va generando rendimiento para llegar a tu edad de retiro donde ya retiremos los recursos, incluso puede ser exento con ciertas reglas, pero al mismo tiempo tengamos este beneficio todos los años de reportarle al SAT cuánto invertiste a tu plan de retiro, eso se resta a tus ingresos, se recalcula y puedas aspirar a tener un saldo a favor los meses de abril. Y como te decía anteriormente, en los planes personales de retiro aplica la regla del 10% de tus ingresos acumulables al año que puedes hacerlos deducibles. Considero que es una inversión que de por sí vale la pena tener, cuidar a nosotros del futuro, ir poco a poco de acuerdo a nuestras posibilidades, pero qué mejor que le saquemos estas dos ventajas que te mencionaba, exención de impuestos y hacerlo deducible para buscar un saldo a favor. Y por eso, si tú no estás aprovechando aún este concepto de las deducciones, te invitaría a que tengas la consultoría gratuita, como te mencionaba, es online, ahí tú puedes apartar un horario, un día que te quede bien, se tenga esta sesión personalizada y ahí puedas evaluar si un plan personal de retiro es adecuado para ti y tengas este beneficio los siguientes años. Aquí en el primer comentario te voy a dejar la liga. Y de todo este tema te voy a decir algo que yo hago. Para casos muy particulares, sobre todo cuando ya hay muchas inversiones, negocios o crees que el caso es complicado, recuerda que la figura adecuada para acercarte en este tema es un contador, quien te puede llevar tu caso y ver un tema ya muy particular para que te ayude con tu declaración anual o declaración mensual o lo que aplique. Creo que fue un video bastante completo, mucha información. No olvides apoyar con tu manita arriba porque eso ayuda a que sigamos haciendo más videos para contribuir a la educación financiera. Te invito a que dejes tus comentarios. Aquí siempre leemos todos los comentarios, los tomamos en cuenta, tratamos de contestar muchos de ellos y estamos muy al pendientes para de ahí también hacer próximos videos. Fue un gusto estar contigo y nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.